Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la biografía de Constantino XI Paleólogo. Él sería el último emperador del conocido Imperio Bizantino, ya que después de su muerte heroica las tierras que anteriormente le pertenecían comenzaron a formar parte del Imperio Otomano, terminando así una era en la historia, la cual cambió la historia del mundo en general. Sin más demora, disfruta de su biografía. Constantino Paleólogo nació el 8 de febrero del año 1404, en la ciudad de Constantinopla, en el Imperio Bizantino, actualmente parte de Turquía. Fue el cuarto hijo del emperador Manuel II Paleólogo y de la esposa de este Helena Draga. Manuel gobernó un imperio bizantino en desintegración y menguante. El catalizador de la caída de Bizancio había sido la llegada de los turcos selyúcidas a Anatolia en el siglo XI. A medida que el imperio menguaba, los emperadores concluyeron que la única manera de asegurar la integridad de su territorio restante era ceder algunas de sus posesiones a sus hijos, quienes recibieron el título de déspota, como infanterías para defenderlas y gobernarlas. El hijo mayor de Manuel, Juan, fue elevado a coemperador y designado para suceder a su padre. El segundo hijo, Teodoro, fue designado déspota de Morea, la cual era la próspera provincia que constituía el Peloponeso, y el tercero, Andrónico, fue proclamado déspota de Tesalónica en 1408. Los hijos menores, Constantino, Demetrio y Tomás, permanecieron en Constantinopla, ya que no quedaba suficiente tierra para cedérsela. Se sabe poco de la vida temprana de Constantino. Historiadores posteriores halagaron su figura y escribieron que Constantino siempre había sido valiente, aventurero y hábil en artes marciales, equitación y caza. Muchos relatos de la vida de Constantino, tanto antes como después de convertirse en emperador, están muy sesgados y elogian su reinado, ya que la mayoría carecen de fuentes contemporáneas y fueron compuestos después de su muerte. Basándose en sus acciones y los comentarios supervivientes de algunos de sus asesores y contemporáneos, Constantino parecía haberse sentido más cómodo con los asuntos militares que con los asuntos de Estado o la diplomacia, aunque también era un administrador competente, como lo ilustran sus periodos como regente, y tendía a escuchar el consejo de sus consejeros en importantes asuntos de Estado. Tras un fallido asedio otomano a Constantinopla en 1422, su padre Manuel II sufrió un derrame cerebral y quedó paralizado de un lado del cuerpo. Vivió 3 años más, pero el gobierno del imperio estaba en manos de Juan, hermano de Constantino. Salónica también estaba sitiada por los otomanos. Para evitar que cayera en sus manos, Juan cedió la ciudad a la República de Venecia. Como Manuel II había deseado años atrás, Juan esperaba conseguir el apoyo de Europa Occidental y abandonó Constantinopla en noviembre de 1423 para viajar a Venecia y Hungría. Para entonces, Manuel había abandonado la esperanza de recibir ayuda occidental e incluso intentó disuadir a Juan de buscarla. Manuel creía que una eventual unión de las iglesias, que se convertiría en el objetivo de Juan, solo provocaría el antagonismo de los turcos y la población del imperio, lo que podría haber desencadenado una guerra civil. Según se dice, Juan quedó impresionado por las acciones de su hermano durante el asedio otomano de 1422, y confió en él más que en sus otros hermanos. A Constantino se le dio el título de déspota y se le dejó gobernar Constantinopla como regente. Con la ayuda de su padre Manuel, postrado en cama, Constantino redactó un nuevo tratado de paz con el sultán otomano Murad II, quien libró momentáneamente a Constantinopla de nuevos ataques turcos. Juan regresó de su viaje en noviembre de 1424 después de no poder obtener ayuda. El 21 de julio de 1425, Manuel murió y Juan se convirtió en el emperador principal, Juan VIII Paleólogo. Constantino recibió una franja de tierra al norte de Constantinopla que se extendía desde la ciudad de Mesembria en el norte hasta Dercos en el sur. También incluía el puerto de Selimbria como su feudo en 1425. Aunque esta franja de tierra era pequeña, estaba cerca de Constantinopla y era estratégicamente importante, lo que demostraba que tanto Manuel II como Juan confiaban en Constantino según dicen. Tras el exitoso mandato de Constantino como regente, Juan consideró a su hermano leal y capaz. Debido a que su hermano Teodoro expresó a Juan su descontento con su posición como déspota de Morea durante la visita de este en 1423, Juan pronto llamó a Constantino de Mesembria y lo designó sucesor de Teodoro. Teodoro finalmente cambió de opinión,
pero Juan finalmente asignaría a Constantino a Morie como déspota en 1427 tras una campaña allí. Aunque Teodoro se conformaba con gobernar Morea, el historiador Donald Nicholl cree que el apoyo fue útil, ya que la península se vio amenazada repetidamente por fuerzas externas a lo largo de la década de 1420. En 1423, los otomanos atravesaron la antigua muralla del Examilion que protegía el Peloponeso y devastaron Morea. Morea también estuvo constantemente amenazada por Carlo I Tocou, el gobernante italiano de Epiro, que hizo campaña contra Teodoro poco antes de la invasión otomana y nuevamente en 1426, ocupando territorio en las partes noroccidentales de Morea. En 1427, Juan VIII partió personalmente para tratar con Tocou, acompañado de Constantino y Esprances. El 26 de diciembre de 1427, los dos hermanos llegaron a Mistra, capital de Morea, y se dirigieron a la ciudad de Clarencha, que fue capturada por los epirotas. En la batalla de las Equinades, una escaramuza naval frente a la costa de Clarencha, Tocou fue derrotado y accedió a renunciar a sus conquistas en Morea. Para sellar la paz, Tocou ofreció a su sobrina, Criuse Tocou, cuyo nombre posteriormente se cambió al griego Teodora, en matrimonio con Constantino, siendo su dote Glarencha y los demás territorios moreotas. Glarencha fue entregada a los bizantinos el 1 de mayo de 1428 y el 1 de julio, Constantino se casó con Teodora. Conquistados por Tocou a Constantino complicó la estructura de gobierno de Morea. Dado que su hermano Teodoro se negó a dimitir como déspota, el déspota pasó a ser gobernado por dos miembros de la familia imperial por primera vez desde su creación en 1349. Poco después, el joven Tomás de 19 años también fue nombrado tercer déspota de Morea, lo que significó que el déspota nominalmente indiviso se había desintegrado efectivamente en tres principados más pequeños. Teodoro no compartió el control de Mistra con Constantino ni Tomás, en cambio, Teodoro le otorgó a Constantino tierras en toda Morea, incluyendo la ciudad portuaria de Egio, en el norte, fortalezas y ciudades en Laconia y Calamata y Mesenia, en el oeste. Constantino hizo de Glarenza, a la que tenía derecho por matrimonio, su capital. Mientras tanto, Tomás recibió tierras en el norte y se estableció en el castillo de Calaurita. Durante su mandato como déspota, Constantino fue valiente y enérgico, pero en general cauteloso. Poco después de ser nombrados déspotas, Constantino y Tomás, junto con Teodoro, unieron fuerzas en un intento por apoderarse del floreciente y estratégicamente importante puerto de Patras, al noroeste de Morie, gobernado por su arzobispo católico, Pandolpé de Malatesta. La campaña fracasó, posiblemente debido a la reticente participación de Teodoro y a la inexperiencia de Tomás. Constantino les confió a Esprances y Juan, en una reunión secreta en Mistre, que haría un segundo intento por recuperar Patras por su cuenta. Si fracasaba, regresaría a su antigua posesión junto al Mar Negro. Constantino y Esprances, confiados en que los numerosos habitantes griegos de la ciudad apoyarían su toma, marcharon hacia Patras el 1 de marzo de 1429 y la sitiaron el 20 de marzo. El asedio se convirtió en un combate prolongado, con escaramuzas ocasionales. En un momento dado, el caballo de Constantino fue abatido a tiros bajo sus órdenes y el déspota estuvo a punto de morir, siendo salvado por Esprances a costa de su captura por los defensores de Patras, aunque sería liberado, aunque casi muerto, el 23 de abril. Tras casi 2 meses, los defensores se abrieron a la posibilidad de negociar en mayo. Malatesta viajó a Italia para intentar reclutar refuerzos y los defensores acordaron que si no regresaba a ellos para finales de mes, Patras se rendiría. Constantino accedió y retiró su ejército. El 1 de junio, Constantino regresó a la ciudad y, dado que el arzobispo no había regresado, se reunió con los líderes de la ciudad en la Catedral de San Andrés el 4 de junio, quienes lo aceptaron como su nuevo señor. El castillo del arzobispo, situado en una colina cercana, resistió a Constantino durante 12 meses más antes de rendirse. La captura de Patras por Constantino fue vista como una afrenta por el Papa, los venecianos y los otomanos. Para apaciguar cualquier amenaza, Constantino envió embajadores a los tres, incluyendo a Esprances para hablar con Turán, el gobernador otomano de Tesalia. Aunque Esprances tuvo éxito en eliminar la amenaza de represalias turcas, la amenaza del oeste se hizo realidad cuando el arzobispo desposeído llegó al frente de un ejército mercenario de catalanes.
Desafortunadamente para Malatesta, los catalanes tenían poco interés en ayudarlo a recuperar Patras, y atacaron y tomaron Glarencha en su lugar, que Constantino tuvo que recomprarles por 6.000 ducados venecianos, y comenzaron a saquear la costa de Moreo. Para evitar que Glarencha fuera tomada por piratas, Constantino finalmente ordenó su destrucción. Durante esta época peligrosa, Constantino sufrió otra pérdida. Teodora falleció en noviembre de 1429. Constantino, afligido, la hizo enterrar primero en Glarenza, pero luego se trasladó a Mistra. Tras la rendición del castillo del arzobispo a Constantino en julio de 1430, la ciudad fue completamente restaurada al dominio bizantino tras 225 años de ocupación extranjera. En noviembre, Sprances fue recompensado con su proclamación como gobernador de la ciudad. A principios de la década de 1430, los esfuerzos de Constantino y su hermano menor, Tomás, habían asegurado que casi todo el Peloponeso volviera a estar bajo dominio bizantino desde la Cuarta Cruzada. Tomás puso fin al principado de Acaya al casarse con Catalina Saqueraie, hija y heredera del último príncipe, Centurione II Zaccaria. Cuando Centurione falleció en 1432, Tomás tomó el control de todos sus territorios restantes por derecho matrimonial. Las únicas tierras del Peloponeso que permanecían bajo dominio extranjero eran las pocas ciudades portuarias que aún estaban en poder de la República de Venecia. El sultán Murato se sentía inquieto por la reciente serie de éxitos bizantinos en Morie. En 1431, Turán envió sus tropas al sur, siguiendo las órdenes de Murad, para demoler la muralla del Examilion, en un intento de recordar a los déspotas que eran vasallos del sultán. En marzo de 1432, Constantino, posiblemente deseando estar más cerca de Mistra, hizo un nuevo acuerdo territorial, presumiblemente aprobado por Teodoro y Juan VIII con Tomás. Tomás aceptó ceder su fortaleza Calaurita a Constantino, quien la convirtió en su nueva capital, a cambio de Elis, que Tomás convirtió en su nueva capital. Las relaciones entre los tres déspotas finalmente se deterioraron. Juan VIII no tenía hijos que lo sucedieran y, por lo tanto, se asumió que su sucesor sería uno de sus 4 hermanos sobrevivientes. Andrónico había muerto algún tiempo antes. Se sabía que el sucesor preferido de Juan VIII era Constantino y, aunque esta elección fue aceptada por Tomás, quien tenía una buena relación con su hermano mayor, fue resentida por el hermano mayor de Constantino, Teodoro. Cuando Constantino fue convocado a la capital en 1435, Teodoro creyó falsamente que era para nombrar a Constantino como coemperador y heredero designado, y viajó a Constantinopla para plantear sus objeciones. La disputa entre Constantino y Teodoro no se resolvió hasta finales de 1436, cuando el futuro patriarca Gregorio Mames fue enviado para reconciliarlos y evitar una guerra civil. Los hermanos acordaron que Constantino regresaría a Constantinopla, mientras que Teodoro y Tomás permanecerían en Morie. Juan necesitaba a Constantino en Constantinopla, ya que pronto partiría hacia Italia. El 24 de septiembre de 1437, Constantino llegó a Constantinopla. Aunque no fue proclamado coemperador, su nombramiento como regente por segunda vez, sugerido a Juan por su madre, Helena, indicaba que debía ser considerado el heredero previsto de Juan. Juan partió hacia Italia en noviembre para asistir al concilio de Ferrara en un esfuerzo por unir las iglesias orientales y occidentales. Aunque muchos en el Imperio bizantino se oponían a una unión de las iglesias, ya que significaría la sumisión religiosa bajo el papado, Juan consideraba que una unión era necesaria. El papado no veía la situación de los cristianos en Oriente como algo positivo, pero no pediría ninguna ayuda al imperio en desintegración si no reconocía la obediencia a la Iglesia católica y renunciaba a lo que los católicos percibían como errores. Juan trajo una gran delegación a Italia, incluyendo a José II, el patriarca de Constantinopla, representantes de los patriarcas de Alejandría y Jerusalén, un gran número de obispos, monjes y sacerdotes, y su hermano menor Demetrio. Demetrio mostró oposición a una unión de iglesias, pero Juan decidió no dejarlo en Oriente ya que Demetrio había mostrado tendencias rebeldes y se pensaba que intentaba tomar el trono con el apoyo otomano. Constantino no se quedó sin cortesanos que lo apoyaran en Constantinopla. Demetrio, paleólogo cantacuzeno, primo de Constantino y Juan, y el experimentado estadista Luques Notara se quedaron en la ciudad. Helena y Sprances también estaban allí para asesorar a Constantino. En 1438, Constantino fue el padrino de la boda de Sprances,
y más tarde se convertiría en el padrino de dos de sus hijos. Durante la ausencia de Juan de Constantinopla, los otomanos acataron la paz previamente establecida. Al parecer, solo se gestó un conflicto una vez, a principios de 1439, Constantino escribió a su hermano en Italia para recordarle al Papa que se les habían prometido a los bizantinos 2 buques de guerra para finales de la primavera. Constantino esperaba que los barcos salieran de Italia en 15 días, pues creía que Murat II planeaba una fuerte ofensiva contra Constantinopla. Aunque los barcos no fueron enviados, Constantinopla no corría peligro, ya que la campaña de Murat se centraba en la toma de Smederevo en Serbia. En junio de 1439, el Concilio de Florencia, Italia, declaró la reunificación de las iglesias. Juan regresó a Constantinopla el 1 de febrero de 1440. Aunque fue recibido con una gran ceremonia organizada por Constantino y Demetrio, la noticia de la unificación desató una ola de resentimiento y amargura entre la población en general, que sentía que Juan había traicionado su fe y su visión del mundo. Muchos temían que la unión despertara sospechas entre los otomanos. Constantino coincidía con la opinión de su hermano sobre la unión, si sacrificar la independencia de su iglesia hubiera dado como resultado que los occidentales organizaran una cruzada y salvaran Constantinopla, no habría sido en vano. A pesar de haber sido relevado de sus funciones como regente tras el regreso de Juan, Constantino permaneció en la capital durante el resto de 1440. Es posible que se quedara para encontrar una esposa adecuada, pues deseaba volver a casarse, dado que habían pasado más de 10 años desde la muerte de Teodora. Se decidió por Catalina Gatilucio, hija de Dourino I Gatilucio, señor genovés de la isla de Lesbos. Esprances fue enviado a Lesbos en diciembre de 1440 para proponer y concertar el matrimonio. A finales de 1441, Constantino zarpó hacia Lesbos con Esprances y Luques Notaras, y en agosto se casó con Catalina. En septiembre, abandonó Lesbos, dejando a Catalina con su padre en Lesbos, para viajar a Morea. A su regreso a Morea, Constantino observó que Teodoro y Tomás habían gobernado bien sin él. Creía que podría atender mejor las necesidades del imperio estando más cerca de la capital. Su hermano menor, Demetrio, gobernaba el antiguo feudo de Constantino en torno a Mesembria, en Tracia, y Constantino consideró la posibilidad de que él y Demetrio intercambiaran sus puestos, recuperando Constantino el feudo del Mar Negro y concediéndole a Demetrio sus posesiones en Morea. Constantino envió a Esfrances a proponer la idea tanto a Demetrio como a Murat II, quienes, llegados a este punto, debían ser consultados sobre cualquier nombramiento. Para 1442, Demetrio no deseaba nuevos nombramientos y tenía la vista puesta en el trono imperial. Acababa de llegar a un acuerdo con el propio Murat y había reclutado un ejército, presentándose como el campeón de la causa apoyada por los turcos que se oponía a la unión de las iglesias católica y ortodoxa oriental y declaraba la guerra a Juan. Cuando Esprances llegó a Demetrio para transmitirle la oferta de Constantino, Demetrio ya se estaba preparando para marchar sobre Constantinopla. El peligro que representaba para la ciudad era tan grande que Constantino fue convocado desde Morea por Juan para supervisar las defensas de la ciudad. En abril de 1442, Demetrio y los otomanos comenzaron su ataque y en julio, Constantino dejó Morea para relevar a su hermano en la capital. En el camino, Constantino se encontró con su esposa en Lesbos y juntos navegaron hacia Lemnas, donde fueron detenidos por un bloqueo otomano y quedaron atrapados durante meses. Aunque Venecia envió barcos para ayudarlos, Catalina enfermó y murió en agosto, fue enterrada en Mirine en Lemnas. Constantino no llegó a Constantinopla hasta noviembre y, para entonces, el ataque otomano ya había sido repelido. El castigo de Demetrio fue un breve encarcelamiento. En marzo de 1443, Esprances fue nombrado gobernador de Selimbria en nombre de Constantino. Desde Selimbria, Esprances y Constantino pudieron vigilar atentamente las actividades de Demetrio. En noviembre, Constantino cedió el control de Selimbria a Teodoro, quien había abandonado su cargo de déspota de Morie, lo que convirtió a Constantino y Tomás en los únicos déspotas de Morea y le otorgó a Constantino Mistra, la próspera capital del déspota. Con la marcha de Teodoro y Demetrio, Constantino y Tomás esperaban fortalecer Morea. Para entonces, Morea era el centro cultural del mundo bizantino y ofrecía un ambiente más esperanzador que Constantinopla. Mecenas del arte y la ciencia se habían establecido allí por invitación de Teodoro, y se seguían construyendo iglesias, monasterios y mansiones.
Los dos hermanos paleólogos esperaban convertir Morea en un principado seguro y casi autosuficiente. El filósofo Gemisto Pretón, al servicio de Constantino, afirmó que si bien Constantinopla había sido en su día la nueva Roma, Mistra y Morea podrían convertirse en la nueva Esparta, un reino helénico centralizado y fuerte por derecho propio. Uno de los proyectos del plan de los hermanos para fortalecer el déspota fue la reconstrucción de la muralla de Examilion, destruida por los turcos en 1431. Juntos, restauraron completamente la muralla para marzo de 1444. El proyecto impresionó a muchos de sus súbditos y contemporáneos, incluyendo a los señores venecianos del Peloponeso, quienes cortésmente se habían negado a ayudar con su financiación. La restauración había costado mucho dinero y mano de obra. Muchos de los terratenientes moreota habían huido momentáneamente a tierras venecianas para evitar financiar la empresa, mientras que otros se habían rebelado antes de ser obligados por medios militares. Constantino intentó atraer la lealtad de los terratenientes moreot otorgándoles más tierras y diversos privilegios. También organizó juegos atléticos locales, donde los jóvenes moreot podían participar en carreras para ganar premios. En el verano de 1444, quizás alentado por noticias de Occidente de que una cruzada había partido de Hungría en 1443, Constantino invadió el Ducado Latino de Atenas, su vecino directo del norte y vasallo otomano. A través de Sprances, Constantino estaba en contacto con el cardenal Julián Cesarini, quien junto con Vladislav III de Polonia y Hungría era uno de los líderes de la cruzada. Cesarini fue informado de las intenciones de Constantino y que estaba listo para ayudar a la cruzada a atacar a los otomanos desde el sur. Constantino capturó rápidamente Atenas y Tebas, lo que obligó al duque Nerio II Axiaioli a pagarle el tributo a él en lugar de a los otomanos. La reconquista de Atenas fue vista como una hazaña particularmente gloriosa. Uno de los consejeros de Constantino comparó al déspota con el legendario general ateniense antiguo Temístocles. Aunque el ejército cruzado fue destruido por el ejército otomano liderado por Murat II en la batalla de Varna el 10 de noviembre de 1444, Constantino no se dejó intimidar. Su campaña inicial había sido notablemente exitosa y también había recibido apoyo extranjero del duque Felipe el Bueno de Borgoña, quien le había enviado 300 soldados. Con los soldados borgoñones y sus propios hombres, Constantino invadió la Grecia central hasta el norte de los montes Pindo en Tesalia, donde los lugareños lo recibieron con alegría como su nuevo señor. A medida que avanzaba la campaña de Constantino, uno de sus gobernadores, Constantino Cantacuzeno, también se dirigió al norte, atacó Tesalia y arrebató la ciudad de Lidoriki a los otomanos. Los habitantes de la ciudad estaban tan emocionados por su liberación que rebautizaron la ciudad como Cantacucinópolis en su honor. Cansado de los éxitos de Constantino, Murat II, acompañado por el duque Nerio II de Atenas, marchó sobre Morea en 1446, con un ejército que posiblemente sumaba hasta 60.000 hombres. A pesar de la abrumadora cantidad de tropas otomanas, Constantino se negó a rendir sus ganancias en Grecia y en su lugar se preparó para la batalla. Los otomanos rápidamente restauraron el control sobre Tesalia. Constantino y Tomás se reagruparon en el muro Examilion, al que los otomanos llegaron el 27 de noviembre. Constantino y Tomás estaban decididos a mantener el muro y habían traído todas sus fuerzas disponibles, que ascendían quizás a 20.000 hombres, para defenderlo. Aunque el muro podría haber resistido al gran ejército otomano en circunstancias normales, Murad había traído cañones con él y para el 10 de diciembre, el muro había quedado reducido a escombros y la mayoría de los defensores fueron asesinados o capturados. Constantino y Tomás escaparon por los pelos de la catastrófica derrota. Turán fue enviado al sur para tomar Mistra y devastar las tierras de Constantino, mientras Murat II lideraba sus fuerzas en el norte del Peloponeso. Aunque Turán no logró tomar Mistra, esto tuvo poca importancia, ya que Murat solo quería sembrar el terror y no deseaba conquistar Morie en ese momento. Los turcos dejaron la península devastada y despoblada. Constantino y Tomás no estaban en condiciones de pedir una tregua y se vieron obligados a aceptar a Murat como su señor, pagarle tributo y prometer que nunca más restaurarían la muralla del Examilion. Teodoro, antiguo déspota de Morea, murió en junio de 1448 y el 31 de octubre de ese mismo año, Juan VIII Paleólogo murió en Constantinopla. Comparado con sus otros hermanos vivos, Constantino era el más popular de los paleólogos, tanto en Morea como en la capital. Era bien sabido que el sucesor favorito de Juan era Constantino y,
en última instancia, la voluntad de Helena Draga, que también prefería a Constantino. Prevaleció en el asunto, tanto Tomás, que parecía no tener intención de reclamar el trono, como Demetrio, que sin duda sí la tenía, se apresuraron a Constantinopla y llegaron a la capital antes de que Constantino abandonara Morea. Aunque muchos favorecían a Demetrio por su sentimiento antionista, Helena se reservó el derecho a actuar como regente hasta que llegara su hijo mayor, Constantino, y detuvo el intento de Demetrio de apoderarse del trono. Tomás aceptó el nombramiento de Constantino y Demetrio fue desautorizado, aunque posteriormente proclamó a Constantino como su nuevo emperador. Poco después, Sprances informó al sultán Murad II, quien también supuestamente aceptó el nombramiento el 6 de diciembre de 1448. Con la cuestión de la sucesión resuelta pacíficamente, Helena envió a dos enviados, Manuel Paleólogo Yagros y Alejo Filantropeno Láscaris, a Morea para proclamar a Constantino emperador y traerlo a la capital. Tomás también los acompañó. En una pequeña ceremonia civil en Mistres, posiblemente en una de las iglesias o en el palacio del déspota, el 6 de enero de 1449, Constantino fue proclamado emperador de los romanos. No le dieron una corona, en su lugar, Constantino pudo haberse puesto otro tipo de tocado imperial, un pilous, en su cabeza con sus propias manos. Aunque los emperadores eran coronados tradicionalmente en Santa Sofía en Constantinopla, había precedentes históricos para ceremonias más pequeñas y locales. Pero, en el caso de Constantino, tal ceremonia nunca se realizó. Tanto Constantino como el patriarca de Constantinopla, Gregorio III Mames, eran partidarios de la unión de las iglesias. Una ceremonia en la que Gregorio coronó a Constantino emperador podría haber provocado la rebelión de los antiunionistas de la capital. El ascenso de Constantino al emperador fue controvertido, si bien fue aceptado debido a su linaje con pocos candidatos alternativos. La falta de una coronación completa y el apoyo a la unión de las iglesias perjudicaron la imagen pública del nuevo emperador. Cuidadoso de no enfadar a los antiunionistas al ser coronado por Gregorio III, Constantino creía que su proclamación en Mistra había bastado como coronación imperial y le había otorgado todos los derechos constitucionales del único y verdadero emperador. En su documento imperial más antiguo conocido, una crisobula de febrero de 1449, se autodenomina Constantino Paleólogo en Cristo, verdadero emperador y autócrata de los romanos. Constantino llegó a Constantinopla el 12 de marzo de 1449, tras haber recibido medios de transporte en un barco catalán. Constantino estaba bien preparado para su ascenso al trono tras servir como regente 2 veces y gobernar numerosos feudos a lo largo del imperio en ruinas. En la época de Constantino, Constantinopla era una sombra de su antigua gloria. La ciudad nunca se recuperó del todo del saqueo de 1204 por los cruzados de la Cuarta Cruzada. En lugar de la gran capital imperial que una vez fue, la Constantinopla del siglo era una red casi rural de centros de población, con muchas de las iglesias y palacios de la ciudad, incluido el antiguo Palacio Imperial, abandonados y en mal estado. En lugar del antiguo Palacio Imperial, los emperadores paleólogos utilizaron el Palacio de Blanquernas, ubicado considerablemente más cerca de las murallas de la ciudad, como su residencia principal. La población de la ciudad había disminuido significativamente debido a la ocupación latina, las guerras civiles del siglo XIV y los brotes de peste negra en 1347, 1409 y 1410. Cuando Constantino se convirtió en emperador, por allá de algunas 50.000 personas vivían en la ciudad. Una de las preocupaciones más apremiantes de Constantino eran los otomanos. Una de sus primeras acciones como emperador, apenas 2 semanas después de llegar a la capital, fue intentar asegurar el imperio pactando una tregua con Murad II. Envió un embajador, Andrónico Yagaris, al sultán. Yagaris tuvo éxito, y la tregua acordada también incluyó a los hermanos de Constantino en Morie para proteger la provincia de nuevos ataques otomanos. Para expulsar a su hermano rebelde Demetrio de la capital y sus alrededores, Constantino lo nombró su sucesor como déspota de Morea, para gobernar el despotado junto a Tomás. A Demetrio se le concedió la antigua capital de Constantino, Mistra, y se le otorgó autoridad sobre la zona sur y este del despotado, mientras que Tomás gobernó el noroeste y Corintia, alternando entre Patras y Leontari como su lugar de residencia. Constantino intentó mantener numerosas conversaciones con los antiunionistas de la capital, quienes se habían organizado como una sinaxis para oponerse a la autoridad del patriarca Gregorio III, debido a su condición de unionista.
Constantino no era un unionista fanático y simplemente consideraba la unión de las iglesias necesaria para la supervivencia del imperio. Los unionistas consideraron este argumento infundado y materialista, creyendo que la ayuda llegaría con mayor probabilidad mediante la confianza en Dios que mediante una cruzada occidental. Otra preocupación apremiante era la continuidad de la familia imperial, ya que ni Constantino ni sus hermanos tenían hijos varones en ese momento. En febrero de 1449, Constantino envió a Manuel Disipato como enviado a Italia para hablar con Alfonso V de Aragón con el fin de obtener ayuda militar contra los otomanos y forjar una alianza matrimonial. La pareja prevista era la hija del sobrino de Alfonso, Beatriz de Coimbra, pero la alianza fracasó. En octubre de 1449, Constantino envió a Esprances al este para visitar el imperio de Trebisonda y el reino de Georgia y ver si había allí esposas adecuadas. Esprances, acompañado por un gran séquito de sacerdotes, nobles, músicos y soldados, abandonó la capital durante casi 2 años. Mientras estaba en la corte del emperador Juan IV el Megas Comneno en Trebisonda, Esprances se enteró de que Murat II había muerto. Aunque Juan IV vio esto como una noticia positiva, Esprances estaba más ansioso. El viejo sultán se había cansado y había perdido toda esperanza de conquistar Constantinopla. Su joven hijo y sucesor, Mehmed II, era ambicioso, joven y enérgico. Esprances tenía la idea de que el sultán podría ser disuadido de invadir Constantinopla si Constantino se casaba con la viuda de Murat II, Mara Branković. Constantino apoyó la idea cuando recibió el informe de Esprances en mayo de 1451 y envió enviados a Serbia, a donde Mara había regresado después de la muerte de Murat II. Muchos de los cortesanos de Constantino se opusieron a la idea debido a una desconfianza de los serbios, lo que hizo que Constantino cuestionara la viabilidad del matrimonio según se dice. Finalmente, la oposición de los cortesanos al matrimonio resultó inútil. Mara no deseaba volver a casarse, pues había jurado vivir una vida de celibato y castidad por el resto de su vida una vez liberada de los otomanos. Esprances decidió entonces que una novia georgiana sería la más adecuada para el emperador y regresó a Constantinopla en septiembre de 1451, acompañado de un embajador georgiano. Constantino agradeció a Esprances sus gestiones y acordaron que Esprances regresara a Georgia en la primavera de 1452 para forjar una alianza matrimonial. Debido a las crecientes tensiones con los otomanos, Esprances finalmente no regresó a Georgia. El 23 de marzo de 1450, Helena Draga murió. Era muy respetada entre los bizantinos y fue profundamente llorada. Gemisto Pretón, el filósofo moreot anteriormente en la corte de Constantino en Morea, y Gennadios Escolarios, futuro patriarca de Constantinopla, escribieron oraciones fúnebres elogiándola. Platón elogió la fortaleza e intelecto de Helena y la comparó con la legendaria heroína griega Penélope debido a su prudencia. Los otros consejeros de Constantino a menudo estaban en desacuerdo con el emperador y entre ellos. Su muerte dejó a Constantino inseguro de en qué consejero confiar más. Andrónico Paleólogo Cantacuzeno, el Megas Domesticos, no estaba de acuerdo con el emperador en una serie de asuntos, incluida la decisión de casarse con una princesa georgiana en lugar de una princesa imperial de Trebisonda. La figura más poderosa de la corte era Luques Notaras, un estadista experimentado y megaduque. Aunque Esprances detestaba a Notaras, era un amigo cercano de Constantino. Como el imperio bizantino ya no contaba con armada, el cargo de Notaras era más un cargo informal de primer ministro que un puesto de mando militar. Notaras creía que las imponentes defensas de Constantinopla frenarían cualquier ataque a la ciudad y permitirían a los cristianos occidentales ayudarlos a tiempo. Debido a su influencia y amistad con el emperador, Constantino probablemente se vio influenciado por sus esperanzas e ideas. Esprances fue ascendido a primer lord del guardarropa imperial, su cargo le otorgaba acceso prácticamente sin trabas a la residencia imperial y una posición para influir en el emperador. Esprances era aún más cauteloso con los otomanos que Notaras y creía que el megaduque corría el riesgo de enemistarse con el nuevo sultán. Aunque Esprances también aprobó los llamamientos a Occidente en busca de ayuda, creía que cualquier petición debía ser sumamente discreta para evitar la atención otomana. Constantino envió emisarios al nuevo sultán Mehmed II para intentar concertar una nueva tregua. Supuestamente, Mehmed recibió a los enviados de Constantino con gran respeto y los tranquilizó jurando por Alá, el profeta Mahoma, el Corán, los ángeles y arcángeles que viviría en paz con los bizantinos y su emperador por el resto de su vida.
Constantino no estaba convencido y sospechaba que el ánimo de Mehmed podría cambiar bruscamente en el futuro. Para prepararse ante la posibilidad de un ataque otomano, Constantino necesitaba asegurar alianzas, y los reinos más poderosos que podrían estar dispuestos a ayudarlo se encontraban en Occidente. El aliado potencial más cercano y más preocupado era Venecia, que operaba una gran colonia comercial en su barrio de Constantinopla. Sin embargo, no se podía confiar en los venecianos. Durante los primeros meses de su reinado como emperador, Constantino había aumentado los impuestos sobre las mercancías que los venecianos importaban a Constantinopla, ya que el tesoro imperial estaba casi vacío y era necesario recaudar fondos por algún medio. En agosto de 1450, los venecianos amenazaron con trasladar su comercio a otro puerto, quizás uno bajo control otomano, y a pesar de que Constantino escribió al dux de Venecia, Francesco Foscari, en octubre de 1450, los venecianos no se convencieron y firmaron un tratado formal con Mehmed II en 1451. Para molestar a los venecianos, Constantino intentó sellar un acuerdo con la República de Ragusa en 1451, ofreciéndoles un lugar para comerciar en Constantinopla con concesiones fiscales limitadas, aunque los ragusanos podían ofrecer poca ayuda militar al imperio. La mayoría de los reinos de Europa Occidental estaban ocupados con sus propias guerras en ese momento y la aplastante derrota en la batalla de Barne había sofocado gran parte del espíritu cruzado. La noticia de que Murad II había muerto y había sido sucedido por su joven hijo también adormeció a los europeos occidentales en una falsa sensación de seguridad. Para el papado, la unión de las iglesias era una preocupación mucho más apremiante que la amenaza de un ataque otomano. En agosto de 1451, el embajador de Constantino, Andronikos Braienios Leontaris, llegó a Roma para entregar una carta al Papa Nicolás V, que contenía una declaración de la sinaxis antiunionista en Constantinopla. Constantino esperaba que el Papa leyera la carta y comprendiera las dificultades de Constantino para hacer realidad la unión de las iglesias en el este. La carta contenía la propuesta de la sinaxis de que se celebrara un nuevo concilio en Constantinopla, con un número igual de representantes de ambas iglesias. El 27 de septiembre, Nicolás V respondió a Constantino tras enterarse de la dimisión del patriarca unionista Gregorio III tras la oposición. Nicolás V se limitó a escribir que Constantino debía esforzarse más para convencer a su pueblo y al clero, y que el precio de una mayor ayuda militar de Occidente era la plena aceptación de la unión lograda en Florencia. El nombre del Papa debía ser conmemorado en las iglesias de Grecia y Gregorio III debía ser reinstalado como patriarca. El ultimátum supuso un revés para Constantino, quien había hecho todo lo posible por imponer la unión sin incitar disturbios en Constantinopla. El Papa pareció ignorar por completo el sentimiento de la sinaxis antiunionista. Nicolás V envió a Constantinopla a un legado papal, el cardenal Isidoro de Kiev, para intentar ayudar a Constantino a imponer la unión, pero Isidoro no llegó hasta octubre de 1452, cuando la ciudad se enfrentaba a problemas más acuciantes. Un bisnieto del sultán otomano Bayaceto I, Orhan Çelebi, vivió como rehén en Constantinopla. Aparte de Mehmed II, Orhan era el único varón vivo conocido de la dinastía otomana y, por lo tanto, un posible aspirante rival al sultanato. Mehmed había acordado previamente pagar anualmente para que Orhan permaneciera en Constantinopla, pero en 1451, Constantino envió un mensaje al sultán quejándose de que el pago no era suficiente e insinuando que, a menos que se pagara más dinero, Orhan podría ser liberado, lo que posiblemente desencadenaría una guerra civil otomana. La estrategia de intentar utilizar a príncipes otomanos como rehenes ya la había empleado antes el padre de Constantino, Manuel II, pero era arriesgada. El gran visir de Mehmed, Sandar Halil Pasha, recibió el mensaje en verse y se horrorizó ante la amenaza, considerando al bizantino inepto. Los bizantinos habían confiado durante mucho tiempo en Halil, mediante sobornos y amistad, para mantener relaciones pacíficas con los otomanos, pero su influencia sobre Mehmed era limitada y, en última instancia, era leal a los otomanos, no a los bizantinos. Debido a la flagrante provocación al sultán, perdió los estribos con los mensajeros bizantinos, supuestamente gritando, griegos estúpidos, ya estoy harto de vuestras traicioneras costumbres. El difunto sultán fue un amigo indulgente y concienzudo con vosotros. El sultán actual no opina lo mismo.
Si Constantino elude su audaz e impetuoso dominio, será solo porque Dios sigue ignorando vuestras astutas y perversas intrigas. Sois unos necios al creer que podéis asustarnos con vuestras fantasías, y eso cuando la tinta de nuestro reciente tratado apenas se ha secado. No somos niños sin fuerza ni razón. Si creéis que podéis empezar algo, hacedlo. Si queréis proclamar a Orhan sultán de Tracia, adelante. Si queréis que los húngaros crucen el Danubio, que vengan. Si queréis recuperar los lugares que perdisteis hace mucho tiempo, inténtalo. Pero sabed esto, no avanzaréis en nada de esto. Lo único que conseguiréis será perder lo poco que aún os queda. Constantino y sus asesores habían juzgado erróneamente la determinación del nuevo sultán. A lo largo de su breve reinado, Constantino y sus asesores no lograron formular una política exterior eficaz hacia el Imperio Otomano. Constantino continuó principalmente la política de sus predecesores, haciendo todo lo posible para preparar Constantinopla para un ataque, pero también alternaba entre suplicar y confrontar a los otomanos. Los asesores de Constantino tenían poco conocimiento y experiencia en la corte otomana y discrepaban sobre cómo abordar la amenaza otomana. Como Constantino dudaba entre las opiniones de sus diferentes consejeros, su política hacia Murad y Mehmed no fue coherente y resultó en un desastre. Mehmed II consideró que Constantino había roto los términos de la tregua de 1449 y revocó rápidamente las pequeñas concesiones que había otorgado a los bizantinos. La amenaza de liberar a Orhan le dio a Mehmed un pretexto para concentrar todos sus esfuerzos en la toma de Constantinopla, su verdadero objetivo desde que se había convertido en sultán. Mehmed creía que la conquista de Constantinopla era esencial para la supervivencia del Estado otomano. Al tomar la ciudad, evitaría que cualquier posible cruzada la utilizara como base y que cayera en manos de un rival más peligroso que los bizantinos. Además, Mehmed sentía un profundo interés por la historia grecorromana antigua y la historia medieval bizantina, siendo sus héroes de la infancia figuras como Aquiles y Alejandro Magno. Mehmed comenzó los preparativos de inmediato. En la primavera de 1452, se habían iniciado las obras del castillo de Rumeli Hisar, construido en el lado occidental del estrecho del Bósforo, frente al ya existente castillo de Anadoluisar en el lado oriental. Con los dos castillos, Mehmed podía controlar el tráfico marítimo en el Bósforo y bloquear Constantinopla tanto por tierra como por mar. Constantino, horrorizado por las implicaciones del proyecto de construcción, protestó porque el abuelo de Mehmed, Mehmed I, había pedido respetuosamente permiso al emperador Manuel II antes de construir el castillo oriental y le recordó al sultán la tregua existente. Basándose en sus acciones en Morea, especialmente durante la cruzada de Barne, Constantino era claramente antiturco y prefería tomar medidas agresivas contra el Imperio Otomano. Sus intentos de apelar a Mehmed fueron simplemente una táctica dilatoria. La respuesta de Mehmed a Constantino fue que el área en la que construyó la fortaleza estaba deshabitada y que Constantino no poseía nada fuera de los muros de Constantinopla. A medida que cundía el pánico en Constantinopla, la Rumeli Hisar se completó en agosto de 1452, destinada no solo a servir como un medio para bloquear Constantinopla, sino también como la base desde la cual se dirigiría la conquista de Constantinopla por Mehmed. Para despejar el sitio del nuevo castillo, se demolieron algunas iglesias locales, lo que enfureció a la población griega local. Los otomanos habían enviado algunos animales a pastar en tierras de cultivo bizantinas a orillas del mar de Mármara, lo que también enfureció a los lugareños. Indignado, Constantino declaró formalmente la guerra a Mehmed II, cerró las puertas de Constantinopla y arrestó a todos los turcos dentro de las murallas de la ciudad. Al ver la inutilidad de esta medida, Constantino renunció a sus acciones 3 días después y liberó a los prisioneros. Después de la captura de varios barcos italianos y la ejecución de sus tripulaciones durante el eventual asedio de Constantinopla por parte de Mehmed, Constantino ordenó a regañadientes la ejecución de todos los turcos dentro de las murallas de la ciudad. Constantino comenzó a prepararse para lo que en el mejor de los casos era un bloqueo, y en el peor, un asedio, reuniendo provisiones y trabajando para reparar las murallas de Constantinopla. Manuel Paleólogo Yagros, uno de los enviados que había investido a Constantino como emperador en 1449, fue puesto a cargo de la restauración de las formidables murallas, un proyecto que se completó a finales de 1452. Envió solicitudes más urgentes de ayuda a Occidente. Cerca del final de 1451, había enviado un mensaje a Venecia indicando que, a menos que le enviaran refuerzos de inmediato,
Constantinopla caería en manos de los otomanos. Aunque los venecianos simpatizaban con la causa bizantina, explicaron en su respuesta de febrero de 1452 que, si bien podían enviarle armaduras y pólvora, no tenían tropas de sobra, ya que estaban luchando contra las ciudades-estado vecinas en Italia en ese momento. Cuando los otomanos hundieron un barco mercante veneciano en el Bósforo en noviembre de 1452 y ejecutaron a los supervivientes del barco por negarse a pagar un nuevo peaje establecido por Mehmed, la actitud veneciana cambió, pues ahora también se encontraban en guerra con los otomanos. Desesperado por ayuda, Constantino envió peticiones de refuerzos a sus hermanos en Morea y a Alfonso V de Aragón, prometiéndole a este último la isla de Lena si traía ayuda. El guerrero húngaro Juan Hunyadi fue invitado a ayudar y se le prometió Selimbria o Mesembria si llegaba con ayuda. Los Genevis de la isla de Quíos también recibieron una petición, prometiéndoles un pago a cambio de asistencia militar. Constantino recibió poca respuesta práctica a sus súplicas. Por encima de todo, Constantino envió muchos llamados de ayuda al Papa Nicolás V. Aunque comprensivo, Nicolás V creía que el papado no podía ir al rescate de los bizantinos a menos que aceptaran completamente la unión de las iglesias y su autoridad espiritual. Además, sabía que el papado por sí solo no podía hacer mucho contra los formidables turcos otomanos, una respuesta similar a la dada por Venecia, que prometió asistencia militar solo si otros en Europa Occidental también acudían a la defensa de Constantinopla. El 26 de octubre de 1452, el legado de Nicolás V, Isidoro de Kiev, llegó a Constantinopla junto con el arzobispo latino de Mitilene, Leonardo de Quíos. Con ellos, trajeron una pequeña fuerza de 200 arqueros nepelitanos. Aunque hicieron poca diferencia en la batalla venidera, los refuerzos probablemente fueron más apreciados por los ciudadanos de Constantinopla que el propósito real de la visita de Isidoro y Leonardo, cimentar la unión de las iglesias. Su llegada a la ciudad desató el furor de los antiunionistas. El 13 de septiembre de 1452, un mes antes de la llegada de Isidoro y Leonardo, el abogado y antiunionista Teodoro Agallanos había escrito una breve crónica de los acontecimientos contemporáneos, que concluía con las siguientes palabras: esto fue escrito en el tercer año del reinado de Constantino Paleólogo, quien permanece sin corona porque la iglesia carece de líder y se encuentra sumida en el caos como resultado de la agitación y la confusión que le trajo la falsamente nombrada unión que su hermano y predecesor Juan Paleólogo ideó. Esta unión fue malvada y desagrada a Dios, y en cambio ha dividido a la iglesia, dispersado a sus hijos y nos ha destruido por completo. A decir verdad, esta es la fuente de todas nuestras demás desgracias. Constantino y su hermano Juan VIII, antes que él, habían calculado mal el nivel de oposición a la unión de la iglesia. Lukis Notaras logró calmar un poco la situación en Constantinopla, explicando a una asamblea de nobles que la visita católica se hacía con buenas intenciones y que los soldados que habían acompañado a Isidoro y Leonardo podrían ser solo una vanguardia, más ayuda militar podría estar en camino. Muchos nobles estaban convencidos de que se podía pagar un precio espiritual por recompensas materiales y que si se les rescataba del peligro inmediato, habría tiempo más tarde para pensar con más claridad en un ambiente más tranquilo. George Sprant sugirió a Constantino que nombrara a Isidoro como nuevo patriarca de Constantinopla, ya que Gregorio III no había sido visto desde hacía tiempo y era improbable que regresara. Aunque tal nombramiento podría haber complacido al Papa y haber dado lugar al envío de más ayuda, Constantino se dio cuenta de que solo incitaría aún más a los antiunionistas. Una vez que el pueblo de Constantinopla se dio cuenta de que no llegaría más ayuda inmediata, aparte de los 200 soldados del papado, se amotinaron en las calles. Leonardo de Quíos le confió al emperador que lo consideraba demasiado indulgente con los antiunionistas, instándolo a arrestar a sus líderes y a esforzarse más por reprimir la oposición a la unión de las iglesias. Constantino se opuso a la idea, quizás suponiendo que arrestar a los líderes los convertiría en mártires de su causa. En cambio, Constantino convocó a los líderes de la Sinaxis al Palacio Imperial el 15 de noviembre de 1452 y les pidió de nuevo que redactaran un documento con sus objeciones a la unión lograda en Florencia, algo que estaban deseosos de hacer. El 25 de noviembre, los otomanos hundieron otro barco mercante veneciano a cañonazos desde el nuevo castillo de Rumeli Sari, un acontecimiento que conmovió a los bizantinos y los unió en el miedo y el pánico. Como resultado, la causa antiunionista fue amainando gradualmente. El 12 de diciembre,
Isidoro celebró en Santa Sofía una liturgia católica en conmemoración de los nombres del Papa y del Patriarca Gregorio III. Constantino y su corte estuvieron presentes, así como un gran número de ciudadanos de la ciudad. Los hermanos de Constantino en Morea no pudieron brindarle ayuda. Mehmed había llamado a Turán para invadir y devastar Morea nuevamente en octubre de 1452 para mantener ocupados a los dos déspotas. Morea quedó devastada, y los hermanos de Constantino solo lograron un pequeño éxito con la captura del hijo de Turán, Ahmed, en batalla. Constantino tuvo entonces que confiar en las únicas otras partes que habían expresado interés en ayudarlo, Venecia, el Papa y Alfonso V de Aragón. Aunque Venecia había sido lenta en actuar, los venecianos en Constantinopla actuaron de inmediato sin esperar órdenes cuando los otomanos hundieron sus barcos. El bailío veneciano en Constantinopla, Girolamo Minatou, convocó una reunión de emergencia con los venecianos en la ciudad, a la que también asistieron Constantino y el cardenal Isidoro. La mayoría de los venecianos votaron por quedarse en Constantinopla y ayudar a los bizantinos en su defensa de la ciudad, acordando que ningún barco veneciano abandonaría el puerto de Constantinopla. La decisión de los venecianos locales de quedarse y morir por la ciudad tuvo un efecto significativamente mayor en el gobierno veneciano que las súplicas de Constantino. Durante el largo invierno, Constantino ordenó a los ciudadanos de Constantinopla restaurar las imponentes murallas de la ciudad y reunir todas las armas posibles. Se enviaron barcos a las islas que aún estaban bajo dominio bizantino para reunir más suministros y provisiones. La ansiedad entre los defensores aumentó al llegar a la ciudad la noticia de un enorme cañón en el campamento otomano, reunido por el ingeniero húngaro Orbán. Luques Notaras recibió el mando de las murallas a lo largo de los diques del Cuerno de Oro, y varios hijos de las familias Paleólogo y Cantacuzeno fueron designados para ocupar otros puestos. Muchos habitantes extranjeros de la ciudad, especialmente los venecianos, ofrecieron su ayuda. Constantino les pidió que custodiaran las almenas para mostrar a los otomanos a cuántos defensores se enfrentarían. Cuando los venecianos se ofrecieron para custodiar 4 de las puertas terrestres de la ciudad, Constantino aceptó y les confió las llaves. Algunos genevíes de la ciudad también ayudaron a los bizantinos. En enero de 1453, llegó voluntariamente una notable ayuda genovesa, Giovanni Giustiniani, un renombrado soldado conocido por su habilidad en el asedio, y 700 soldados bajo su mando. Constantino nombró a Giustiniani comandante general de las murallas en la zona terrestre de Constantinopla. Giustiniani recibió el rango de protostrador y se le prometió la isla de Lenas como recompensa. Además de la limitada ayuda occidental, Orhan Çelebi, el contendiente otomano retenido como rehén en la ciudad, y su considerable séquito de tropas otomanas, también ayudaron en la defensa de la ciudad. El 2 de abril de 1453, la vanguardia de Mehmed llegó a las afueras de Constantinopla y comenzó a montar un campamento. El 5 de abril, el propio sultán llegó al frente de su ejército y acampó dentro del alcance de tiro de la puerta de San Romano de la ciudad. El bombardeo de las murallas de la ciudad comenzó casi inmediatamente el 6 de abril. La mayoría de las estimaciones del número de soldados que defendían las murallas de Constantinopla en 1453 oscilan entre 6.000 y 8.500, de los cuales entre 5.000 y 6.000 eran griegos, la mayoría de los cuales eran soldados de milicia sin entrenamiento. Se mantuvieron 1.000 soldados bizantinos adicionales como reservas dentro de la ciudad. El ejército de Mehmed superaba masivamente en número a los defensores cristianos. Sus fuerzas podrían haber alcanzado los 80.000 hombres, incluyendo a unos 5.000 genízaros de élite. Aún así, la caída de Constantinopla no era inevitable. La fortaleza de las murallas hizo que la ventaja numérica otomana fuera irrelevante al principio y, en otras circunstancias, los bizantinos y sus aliados podrían haber sobrevivido hasta la llegada de ayuda. El uso de cañones por parte de los otomanos intensificó y aceleró considerablemente el asedio. Una flota otomana intentó entrar en el Cuerno de Oro mientras Mehmed comenzaba a bombardear las murallas terrestres de Constantinopla. Previendo esta posibilidad, Constantino había construido una enorme cadena a través del Cuerno de Oro que impedía el paso de la flota. La cadena solo se levantó temporalmente unos días después de que comenzara el asedio para permitir el paso de 3 barcos genevíes enviados por el papado y un gran barco con víveres enviado por Alfonso V de Aragón. La llegada de estos barcos el 20 de abril, y el fracaso de los otomanos para detenerlos, fue una victoria significativa para los cristianos y aumentó significativamente su moral. Los barcos, que transportaban soldados, armas y suministros,
habían pasado desapercibidos para los exploradores de Mehmed junto al Bósforo. Mehmed ordenó a su almirante, Süleyman Baltoglu, capturar los barcos y sus tripulaciones a toda costa. Al comenzar la batalla naval entre los barcos otomanos más pequeños y los grandes barcos occidentales, Mehmed se adentró en el agua a caballo para gritar inútiles órdenes navales a Baltoglu, quien fingió no oírlas. Baltoglu retiró los barcos más pequeños para que los pocos buques otomanos de gran tamaño pudieran disparar contra los barcos occidentales, pero los cañones otomanos estaban demasiado bajos para dañar a las tripulaciones y las cubiertas, y sus disparos eran demasiado débiles para dañar gravemente los cascos. Al ponerse el sol, el viento regresó repentinamente y los barcos atravesaron el bloqueo otomano, ayudados por 3 barcos venecianos que habían zarpado para recibirlos y cubrirlos. Los diques marítimos eran más débiles que las murallas terrestres de Constantinopla, y Mehmed estaba decidido a llevar su flota al Cuerno de Oro. Necesitaba una forma de sortear el cerco de Constantino. El 23 de abril, los defensores de Constantinopla observaron que la flota otomana había logrado entrar en el Cuerno de Oro al ser arrastrada a través de una enorme serie de vías, construidas por orden de Mehmed, a través de la colina detrás de Gálata, la colonia genovesa al otro lado del Cuerno de Oro. Aunque los venecianos intentaron atacar los barcos e incendiarlos, su intento fue infructuoso. A medida que avanzaba el asedio, se hizo más evidente que las fuerzas que defendían la ciudad no serían suficientes para cubrir tanto las murallas marítimas como las terrestres. Además, los alimentos escaseaban y, como los precios de los alimentos subían para compensar, muchos pobres comenzaron a morir de hambre. Por orden de Constantino, la guarnición bizantina recaudó dinero de iglesias, monasterios y residencias privadas para comprar comida a los pobres. Objetos de metal precioso que guardaban las iglesias fueron confiscados y fundidos, aunque Constantino prometió al clero que les reembolsaría 4 veces su valor una vez ganada la batalla. Los otomanos bombardearon continuamente las murallas exteriores de la ciudad y finalmente abrieron una pequeña brecha que dejó expuestas las defensas interiores. Constantino se puso cada vez más nervioso. Envió mensajes rogándole al sultán que se retirara, prometiéndole cualquier cantidad de tributo que quisiera, pero Mehmed estaba decidido a tomar la ciudad. El sultán supuestamente respondió: o tomo esta ciudad, o la ciudad me tomará a mí, vivo o muerto. Si admites la derrota y te retiras en paz, te daré el Peloponeso y otras provincias para tus hermanos y seremos amigos. Si persistes en negarme la entrada pacífica a la ciudad, entraré por la fuerza y te mataré a ti y a todos tus nobles, masacraré a todos los supervivientes y permitiré que mis tropas saqueen a su antojo. La ciudad es todo lo que quiero, aunque esté vacía. Para Constantino, la idea de abandonar Constantinopla era impensable. No se molestó en responder a la sugerencia del sultán. Unos días después de ofrecerle a Constantino la oportunidad de rendirse, Mehmed envió un nuevo mensajero a los ciudadanos de Constantinopla, implorándoles que se rindieran y se salvaran de la muerte o la esclavitud. El sultán les informó que los dejaría vivir como estaban, a cambio de un tributo anual, o les permitiría abandonar la ciudad ilesos con sus pertenencias. Algunos compañeros y consejeros de Constantino le imploraron que escapara de la ciudad, en lugar de morir defendiéndola. Si escapaba ileso, Constantino podría establecer un imperio en el exilio en Morea o en otro lugar y continuar la guerra contra los otomanos. Constantino no aceptó sus ideas, se negó a ser recordado como el emperador que huyó. Según cronistas posteriores, la respuesta de Constantino a la idea de escapar fue la siguiente: Dios no permita que viva como emperador sin un imperio. Si mi ciudad cae, yo caeré con ella. Quien quiera escapar, que se salve si puede, y quien esté dispuesto a enfrentarse a la muerte, que me siga. Constantino envió entonces una respuesta al sultán, la última comunicación entre un emperador bizantino y un sultán otomano: en cuanto a entregaros la ciudad, no me corresponde a mí ni a ningún otro de sus ciudadanos decidirlo, pues todos hemos llegado a la decisión mutua de morir por nuestra propia voluntad, sin consideración alguna por nuestras vidas. La única esperanza a la que podían aferrarse los ciudadanos era la noticia de que la flota veneciana se dirigía a socorrer a Constantinopla. Cuando un barco de reconocimiento veneciano, que había sorteado el bloqueo otomano, regresó a la ciudad para informar que no se habían visto fuerzas de socorro, quedó claro que las pocas fuerzas que se habían reunido en Constantinopla tendrían que luchar solas contra el ejército otomano.
La noticia de que toda la cristiandad parecía haberlos abandonado inquietó a algunos defensores venecianos y genevíes, y estalló una lucha interna entre ellos, obligando a Constantino a recordarles que había enemigos más importantes a la vista. Constantino decidió encomendarse a sí mismo y a la ciudad a la misericordia de Cristo. Si la ciudad caía, sería la voluntad de Dios. Los bizantinos observaron señales extrañas y siniestras en los días previos al asalto final otomano a la ciudad. El 22 de mayo, hubo un eclipse lunar de 3 horas, lo que auguraba una profecía según la cual Constantinopla caería cuando la luna estuviera menguante. Para animar a los defensores, Constantino ordenó que el icono de María, protectora de la ciudad, fuera llevado en procesión por las calles. La procesión se suspendió cuando el icono se deslizó de su marco y el clima se tornó lluvioso y granizó. Realizar la procesión al día siguiente fue imposible, ya que la ciudad quedó envuelta en una densa niebla. El 26 de mayo, los otomanos celebraron un consejo de guerra. Sandar Lalil Pasha, que creía que la ayuda militar occidental a la ciudad era inminente, aconsejó a Mehmed que llegara a un acuerdo con los bizantinos y se retirara, mientras que Sagan Pasha, un oficial militar, instó al sultán a seguir adelante y señaló que Alejandro Magno había conquistado casi todo el mundo conocido cuando era joven. Quizás sabiendo que apoyarían un asalto final, Mehmed ordenó a Sagan que recorriera el campamento y recabara las opiniones de los soldados. En la tarde del 26 de mayo, la cúpula de Santa Sofía se iluminó con un extraño y misterioso fenómeno luminoso, también avistado por los otomanos desde su campamento fuera de la ciudad. Los otomanos lo vieron como un gran presagio de su victoria y los bizantinos como una señal de fatalidad inminente. El 28 de mayo fue tranquilo, ya que Mehmed había ordenado un día de descanso antes de su asalto final. Los ciudadanos que no habían sido asignados a reparar las murallas derruidas ni a reforzarlas rezaban en las calles. Por orden de Constantino, iconos y reliquias de todos los monasterios e iglesias de la ciudad fueron llevados a lo largo de las murallas. Tanto católicos como ortodoxos defensores se unieron en oraciones e himnos, y Constantino encabezó la procesión. Giustiniani envió un mensaje a Lucis Notaras para solicitar que se trajera la artillería de Notaras para defender las murallas terrestres, a lo que Notaras se negó. Giustiniani acusó a Notaras de traición y casi se enfrentaron antes de que Constantino interviniera. Al anochecer, la multitud se dirigió a Santa Sofía, donde cristianos ortodoxos y católicos se unieron para orar. El temor a un desastre inminente los unió más que los concilios. El cardenal Isidoro estuvo presente, al igual que el emperador Constantino. Constantino oró y pidió perdón y remisión de sus pecados a todos los obispos presentes antes de comulgar en el altar de la iglesia. El emperador abandonó la iglesia y se dirigió al Palacio Imperial, donde pidió perdón a su familia y se despidió de ellos antes de desaparecer de nuevo en la noche para realizar una última inspección a los soldados que custodiaban las murallas de la ciudad. Sin previo aviso, los otomanos comenzaron su asalto final en la madrugada del 29 de mayo. El servicio en Santa Sofía se interrumpió, con hombres en edad de combate acudiendo a las murallas para defender la ciudad, mientras que otros hombres y mujeres ayudaban a las partes del ejército estacionadas dentro de la ciudad. Oulides de tropas de Mehmed cargaron contra las murallas terrestres de Constantinopla, golpeando la sección más débil durante más de 2 horas. A pesar del implacable ataque, la defensa, liderada por Giustiniani y apoyada por Constantino, se mantuvo firme. Sin que nadie lo supiera, tras 6 horas de lucha, justo antes del amanecer, Giustiniani resultó herido de muerte. Constantino le rogó a Giustiniani que se quedara y continuara luchando, supuestamente diciendo: «Hermano mío, lucha con valentía, no nos abandones en tu aflicción. La salvación de la ciudad depende de ti, regresa a tu puesto». ¿A dónde vas? Giustiniani estaba demasiado débil, sin embargo, y sus guardaespaldas lo llevaron al puerto y escaparon de la ciudad en un barco genovés. Las tropas vacilaron al ver que su comandante los abandonaba, y aunque los defensores bizantinos siguieron luchando, los otomanos pronto se hicieron con el control de las murallas exteriores e interiores. Unos 50 soldados otomanos lograron atravesar una de las puertas, la Kerkó-Porta, y fueron los primeros enemigos en entrar en Constantinopla. La noche anterior, un grupo veneciano la había dejado abierta y entreabierta. Ascendiendo a la torre sobre la Kerkó-Porta, lograron izar una bandera otomana sobre la muralla. Los otomanos irrumpieron a través de la muralla y muchos de los defensores entraron en pánico sin posibilidad de escape. Constantinopla había caído.
Giustiniani murió a causa de sus heridas camino a casa. Lukis Notaras fue inicialmente capturado vivo antes de ser ejecutado poco después. El cardenal Isidoro se disfrazó de esclavo y escapó a través del Cuerno de Oro hacia Gálata. Orhan, primo de Mehmed, se disfrazó de monje en un intento de escapar, pero fue identificado y asesinado. Constantino murió el día que cayó Constantinopla. No se conocen testigos oculares sobrevivientes de la muerte del emperador y nadie de su séquito sobrevivió para ofrecer un relato creíble de su muerte. El historiador griego Miguel Critóbulo, que más tarde trabajó en el servicio de Mehmed II, escribió que Constantino murió luchando contra los otomanos. Los historiadores griegos posteriores aceptaron el relato de Critóbulo, sin dudar nunca de que murió como héroe y mártir, una idea que jamás se cuestionó seriamente en el mundo de habla griega. Aunque ninguno de los autores fue testigo ocular, una gran mayoría de los que escribieron sobre la caída de Constantinopla, tanto cristianos como musulmanes, están de acuerdo en que murió en la batalla y, solamente 3 relatos afirmaron que escapó de la ciudad. También parece probable que su cuerpo fuera encontrado y decapitado más tarde. Según el mismo historiador, sus últimas palabras antes de cargar contra los otomanos fueron: «La ciudad ha caído y yo sigo vivo». Hubo otros relatos contemporáneos contradictorios sobre su desaparición. Leonardo de Quíos, quien fue hecho prisionero por los otomanos, pero luego logró escapar, escribió que una vez que Giustiniani hubo huido de la batalla, el coraje del emperador falló e imploró a sus jóvenes oficiales que lo mataran para que sus enemigos no lo capturaran vivo. Ninguno de los soldados se atrevió a hacerlo y una vez que los otomanos se abrieron paso, Constantino cayó en la lucha que siguió, se levantó brevemente, volvió a caer nuevamente y fue pisoteado. El médico veneciano Niccolò Barbarou, quien estuvo presente en el asedio, escribió que nadie sabía si había muerto o escapado de la ciudad con vida, señalando que algunos dijeron que su cadáver había sido visto entre los muertos, mientras que otros afirmaron que se ahorcó tan pronto como los otomanos atravesaron la puerta de San Romano. El cardenal Isidoro escribió, como Critóbulo, que había perecido combatiendo en la misma puerta. Isidoro también agregó que escuchó que los otomanos encontraron su cuerpo, le cortaron la cabeza y se la presentaron a Mehmed II como regalo, quien se mostró encantado y colmó la cabeza de insultos antes de llevársela a Adrianópolis como trofeo. Jacopo Tedaldi, un comerciante de Florencia que participó en la refriega final, escribió: «Algunos dicen que le cortaron la cabeza, otros que murió en el choque en la puerta. Ambas historias bien pueden ser ciertas». Todos los relatos otomanos sobre la desaparición de Constantino coinciden en que fue decapitado. Tursan B., que formó parte del ejército de Mehmed II en la batalla, escribió un relato menos heroico de su muerte que los autores cristianos. Según Tursan, Constantino entró en pánico y huyó, dirigiéndose al puerto con la esperanza de encontrar un barco para escapar de la ciudad. De camino se topó con una banda de marineros turcos y después de cargar contra ellos y de casi matar a uno, fue decapitado. Un relato posterior del historiador otomano Ahí bien que mal es similar al relato de Tursan, pero afirma que la cabeza del emperador fue cortada no solo por un infante de marina anónimo, sino por un hombre gigante, quien lo mató sin darse cuenta de quién era. Nicolás Agondino, un veneciano que había sido prisionero de los otomanos tras la conquista de Tesalónica décadas antes, relató la muerte de Constantino a Alfonso V en 1454, ya que creía que su destino merecía ser registrado y recordado por siempre. Sagondino declaró que, aunque Giustiniani le imploró que escapara cuando se lo llevaban después de caer en el campo de batalla, se negó y prefirió morir con su imperio. Se dirigió a donde la lucha parecía ser más intensa y, como sería indigno de que lo apresaran vivo, rogó a sus oficiales que lo mataran. Cuando ninguno de ellos obedeció la orden, se despojó de sus atavíos imperiales, para que no lo distinguiesen de los demás soldados, y desapareció en la lid espada en mano. Cuando Mehmed II quiso que le trajeran al emperador vencido, le dijeron que era demasiado tarde porque había muerto. Se llevó a cabo una búsqueda de su cuerpo, y cuando lo encontraron, le cortaron la cabeza y la pasearon por Constantinopla antes de enviarla al sultán de Egipto como regalo, junto a 20 mujeres y 40 hombres capturados. Constantino fue un emperador bastante desafortunado, no logró evitar el paso de los otomanos. Tras la muerte de Constantino su imperio comenzó a formar parte del Imperio Otomano,
siendo Constantino no solo el último emperador cristiano del Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente. Lamentablemente muchos europeos lo abandonaron, dejando así a la ciudad de Constantinopla débil. Posiblemente si Constantino hubiera recibido la ayuda de otros monarcas la historia sería totalmente diferente. Constantino, a pesar de que no logró su cometido, realmente quiso hacer algo por su imperio que en ese momento estaba en decadencia, defendiendo hasta el final su hogar. El final de Constantino seguirá siendo un misterio, así como varias partes de su vida, pero lo que sí sabemos es que fue alguien valiente, permaneciendo en la batalla hasta el final. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video. Díganme en los comentarios si quieren más videos como este, y qué otros personajes quieren ver. Nos vemos en el próximo video y adiós.